El tema de esta oportunidad se llama las 5 libaciones de Jesús. Recuerda el tema, las 5 libaciones de Jesús. Vamos a ir a las escrituras, mis amados, rápidamente. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 6. Repito, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 6, dice de la siguiente manera: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Quiero que tome usted atención en esto. Cómo Pablo expresa el momento de su partida como una ofrenda líquida hacia Dios. Dice Pablo, el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Será que Pablo se estaba refiriendo a la muerte que recibiría? ¿Será que Pablo se estaba refiriendo al derramamiento de su sangre como una ofrenda de libación al Señor? Porque recuerde que el morir por Cristo, el morir por el Evangelio, es algo que no a cualquiera le es dado. Es un privilegio morir por lo que crees. Y repito, no le es dado a todos. Pero Pablo fue llamado para una tarea tremenda, para una tarea inmensa, para una tarea, mis amados, que no se la dieron a los apóstoles del Cordero, sino que a Pablo le dieron una mayor dimensión, le entregaron a los gentiles. Fue por eso que el recorrido que él hizo fue mayor. Las cartas que él escribe, 14 epístolas que se le atribuyen a Pablo, a comparación de los que escribieron canon como Juan, como Pedro, como Santiago, como Judas, la dimensión es diferente. Pero mire qué tremendo que Pablo está dispuesto a entregar su vida por causa de lo que él cree. Él está listo para hacerlo, no tiene problema. Un día le profetizaron y le dijeron: esto le pasará al dueño de este cinturón. Los hermanos comenzaron a llorar y Pablo dice: no lloréis, porque estoy dispuesto no solo a sufrir, sino aún a perder mi vida por causa del evangelio. Es que por eso Pablo habla de esta situación. Me refiero a la muerte como una ofrenda de libación hacia el Dios Todopoderoso. Qué tremendo poder llegar a este nivel, mis amados pastores, mis amados amigos y oyentes. Qué tremendo nivel el que alcanza el apóstol Pablo. Ahora bien, Levíticos capítulo 23 y verso 13 nos habla, mis estimados hermanos, de la ofrenda. Levítico 23:13 dice así: su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida
a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Fíjese cómo las ofrendas de libación estaban escritas en el levirato. En la ley de los sacerdotes estaba escrita esta libación, la libación de vino. Es una ofrenda de vino delante del Señor. La cuarta parte de un hin consiste en 1 litro de vino que tenía que ser presentado delante del Señor en esa ofrenda. Si usted ve los versos anteriores, se está hablando de un cabrito, mis amados, de 1 año, y llevaba la ofrenda de la harina amasada con aceite y el vino que tenía que ser derramado sobre el sacrificio. Bien, ¿cuál es el concepto, mis estimados hermanos y amigos? ¿Cuál es el concepto de libación? Del latín es libatio. Es un ritual religioso o ceremonia de la antigüedad que consistía en la aspersión de una bebida ofrenda a un dios, en ofrenda a un dios. Los líquidos ofrecidos en las libaciones eran variados, normalmente de vino sin mezclar, leche, miel o aguamiel, aceite, cerveza u otros líquidos, incluso agua pura que se vertía en el suelo. Recuerde que estamos hablando del concepto. Esto no es lo que está escrito en la Biblia, no. Pero hay un concepto de libación mundial. Por eso es que dice ahí, se ofrecía a un dios. Pudiera ser que a un dios pagano, pudiera ser que a un ídolo, pero a Israel se le ordenó que la libación fuera para el único Dios verdadero, el Todopoderoso. Entonces tenemos como ofrendas, mis amados, el vino sin mezclar, también leche, miel, aguamiel, aceite, cerveza u otros líquidos o el agua. Son aspectos, mis amados, que vamos a ir viendo paso a paso. Bien, entramos al tema, mis estimados amigos. Efesios capítulo 5, versículo número 2. Fíjese lo que dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Déjeme repetirlo otra vez. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda, en sacrificio, en libación a Dios en olor fragante. Mire qué tremendo. Quiere decir que el Señor se entregó en su totalidad. Y vamos a ver las 5 cosas que entregó el Señor como ofrenda, como libación, como sacrificio en olor fragante a nuestro Dios. Bien, vamos a ver el primer derramamiento o la primer libación, y es el derramamiento o la libación de sangre. Esto es lo más importante, mis estimados hermanos y amigos, que el Señor derramó por nosotros.
Es lo más importante. Este derramamiento fue crucial. Para eso vino el Señor, para morir por nosotros. El ministerio del Señor Jesucristo no fue plantar la iglesia. Eso sucedió en el día del Pentecostés, cuando la iglesia fue establecida, mis amados, con sus apóstoles. Pero Jesús, su ministerio fue venir y morir en la cruz del Calvario. Derramar su sangre preciosa, número uno, para aplacar la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Entonces, mis estimados oyentes, hermanos y amigos, el primer derramamiento o la primer libación fue de sangre. Y para esto leemos Mateo capítulo 26, versículo 28. Dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces el primer derramamiento poderoso para nuestras vidas, porque los derramamientos, mis estimados amigos, son efectos. Estos derramamientos, hermanos, son efectos que producen en nosotros beneficio. Esa preciosa sangre, porque no se le puede llamar de otra forma. Cuando se refiere a la sangre, Pedro, apóstol del Señor, se refiere como sangre preciosa. La preciosa sangre de nuestro Señor nos dio básicamente, escuche bien, básicamente, usted puede sacar más versículos, hermano, y más beneficio, mis amados, de la escritura, pero yo quiero hablarle de 4 aspectos básicos que nos dio la sangre. Número 1, nos dio perdón de pecados. Esa sangre, ese derramamiento, esa libación nos dio perdón de pecados. Número 2, nos dio redención. Fuimos comprados, fuimos adoptados, fuimos injertados. Oigan, esos son los efectos de la redención. Número 3, fuimos bendecidos. Mire qué tremendo. Y número 4, nos dio paz para con Dios. Nos dio paz para con Dios. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo, Él es el príncipe de paz. Pues básicamente vea qué beneficio nos dio. El derramamiento de esa preciosa sangre nos dio perdón de pecados, redención, bendición y paz. De ahí en adelante, mis amados, lo que escurre es miel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Bien, segundo derramamiento. Mire qué interesante son las escrituras. El segundo derramamiento o la segunda libación de Jesús fueron sus lágrimas. Por eso la escritura dice: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. Lucas capítulo 19, verso 41 dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Mire cuánto es el amor de Jesús para Jerusalén. Cuánto es el amor de Jesús para las ciudades que
porque ignoraban que Dios se había hecho carne y se encontraba morando entre ellos, que las profecías habían tenido cumplimiento. Y Jesús lloraba porque en vez de ser recibido, él era rechazado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto provocaba que Jesús llorara. ¿Y qué si en sus lágrimas el Señor presentaba intercesión por las ciudades, clamor por las ciudades, dolor por el pecador? Y Jesús lloró al ver la ciudad, lloró sobre ella. Estas son ofrendas cuando lloras delante de Dios por alguna situación espiritual, por alguna situación, mis amados, que converge el reino de los cielos con los seres humanos. Esas son ofrendas, libaciones delante del Señor. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que hay un redoma? Es una vasija. El redoma es una vasija. En esa vasija se cuentan las lágrimas de los santos. Se cuentan las lágrimas que usted derrama. Lágrimas que competen a cuestiones espirituales. No estoy hablando de otras cosas, mis amados. No estoy hablando de llorar porque fulano dejó a sultano, de que por esto, por aquello. No. Cuestiones meramente espirituales. Esas lágrimas, cuando usted derrama lágrimas por las personas, porque se encuentran enfermos, porque se encuentran sin Cristo, porque se encuentran abatidos, porque se encuentran confundidos, porque se encuentran atados, muchas veces usted está derramando lágrimas que no están cayendo solamente al suelo, sino que estas lágrimas, mis amados, déjeme imaginarme en esta oportunidad que hay un ángel está tomando esas lágrimas y las está llevando delante de la presencia de Dios y le está diciendo: mira, estas lágrimas son aroma delante de ti, es fragancia aceptable delante del Señor. Oh, mis amados, yo me lleno de asombro cuando veo la escritura, cuando habla de un hombre tan perverso como Acab, el rey más perverso que Israel tuvo en toda su historia, el más perverso. Tenía por esposa a Jezabel. Cuando viene el profeta y le da juicio delante, amados hermanos, delante de él, suelta palabra de juicio, él lo que hace es que se humilla y llora. Y cuando llora, Dios le manda a decir: por cuanto te has humillado, no lo haré en tus días, sino con tus hijos lo haré. Fíjense qué tremendo. Qué tremendo es el poder, mis amados, que ministra las lágrimas. ¿Cómo pueden llegar a la presencia de nuestro Dios? Porque Jesús no solamente lloró por Jerusalén, Jesús lloró por ti, lloró por mí, lloró por Pedro, que lo negó 3 veces. Él lloró por todos nosotros. En otras palabras, mis estimados amigos y hermanos, las lágrimas liberan. Déjeme repetirlo, las lágrimas liberan.
Hebreos capítulo 5, verso 7 dice lo siguiente. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Mire lo que ofreció el Señor. Ofreció ruegos, súplicas, clamor y le añadió lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Quiere decir que las lágrimas, la administración que traen las lágrimas es liberación. Liberación. Mis amados, cuando la gente llega por primera vez a los pies de Cristo, en su mayoría experimentan lágrimas. Lloran delante de Dios, agradecidos por el perdón de sus pecados, por la transformación de su vida. Lo tremendo es que al paso del tiempo se acaban las lágrimas. Ya la gente ya no llora. Y si llora te ves como débil. Ah, mira el hermano, puro llorar. Ah, es que no ha madurado. No saben el secreto que hay en las lágrimas. No saben el poder que se mueve, que se manifiesta, o el poder que libera cuando tú derramas tus lágrimas. Esas lágrimas, mis amados, en la intimidad de tu casa, en la intimidad de tu recámara, esas lágrimas que muchas veces sientes, amado hermano, que salen como fuego, lágrimas que queman tu rostro. Qué tremendo. Fíjese que el rey David, dice la escritura que él lloró 7 veces. 7 veces lloró David. Qué poderoso es. Bien. Tercer derramamiento es el derramamiento o libación de agua. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 34. Mire lo que dice, repito, Juan capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Qué es lo que salió de Jesús? No solo sangre, sino agua. De él salió agua. Esa fue una libación, una ofrenda de agua. ¿Para quién fue la ofrenda de agua? Para la iglesia. La iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el agua trae una ministración de purificación. El agua nos purifica. Efesios capítulo 5, verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire qué tremendo. Dice que la palabra lava y purifica. Por eso, mis estimados amigos, hermanos y oyentes, si usted necesita cambiar pensamientos, lea la palabra. Porque la palabra va a purificar sus pensamientos. La palabra va a purificar sus sentimientos.
Es la palabra la que purifica. Por eso el Señor derramó no solamente sangre, no solamente lágrimas, sino que derramó agua de su costado. Quisieron verificar si Jesús ya estaba muerto y metieron una lanza. Cuando metieron una lanza, lo que salió de ahí fue sangre y agua. Por eso, mis estimados amigos, el agua que representa la palabra es poderosa para purificarte. ¿Se acuerda usted cuando Elías ofreció agua? Elías el profeta hizo un reto y levantó dos altares. Había un altar para Baal y un altar para el Dios de Israel. Dijo Elías: vamos a hacer una prueba. El Dios que responda con fuego, ese será verdaderamente Dios. La escritura dice que cuando Elías tuvo la oportunidad de levantar el altar, él no dejó que nadie se metiera. Y él comenzó, hizo una zanja, colocó las piedras, colocó la leña, colocó el buey en pedazos y pidió, mis amados, que se derramara agua sobre el holocausto. Fíjese que el agua estaba súper escasa en ese tiempo. Los animales morían por la sequía. Era muy difícil conseguir el agua en ese tiempo. Pero cuando se derramó esa agua, por eso es que David dijo: no daré sacrificio que no me cueste. Los sacrificios, mis estimados amigos y oyentes, los sacrificios cuestan. Si no, no son sacrificios. Y cuando hay un sacrificio, Dios mira el sacrificio. Mira que usted honra a su Señor. Por sus acciones que llevan sacrificio. Bien, Elías ofrece el agua. Y cuando Elías clama, el fuego desciende de lo alto, consume el holocausto y dice que toda el agua fue consumida. Quiere decir que el sacrificio fue aceptado. Qué tremendo es. Bien, cuarto derramamiento, mis amados hermanos. Cuarto derramamiento o cuarta libación es la libación de saliva. Recuerde que la libación son líquidos. Derramamiento de saliva. Juan capítulo 9, verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Se recuerda usted de un hombre que se acercó a Jesús? Este hombre era ciego de nacimiento. Y cuando tuvo la oportunidad de ser ministrado por Jesús, fíjese que Jesús ponía las manos sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Jesús enviaba palabras sobre ellos
y eran sanados. Pero de pronto aquí hay una administración diferente. ¿Por qué? Porque es una administración de saliva. Y el Señor escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y lo untó con el lodo los ojos del ciego. Aleluya. La saliva, mis amados, la saliva nos protege. Diga conmigo, la saliva nos protege. Dígale a su vecino, la saliva de Jesús. La saliva de Jesús nos protege. No vaya a usar la suya, por favor. La de Jesús. La saliva de Jesús nos protege. La saliva de Jesús nos protege. Ahora quiero hablarle de los beneficios que tiene la saliva. Fíjense que según los médicos, esto no es según el pastor Eduardo, no. Según los médicos, los beneficios de la saliva es que esta cura 10 veces más rápido. 10 veces más rápido que un medicamento. Cura las heridas 10 veces más rápido. Es un antiséptico. Esta saliva protege el esmalte de los dientes. Esta saliva tiene una enzima que destruye los alimentos. Fíjese que no solamente los jugos gástricos, no solamente los dientes que trituran todo, las muelas, sino también la saliva ayuda, contribuye a la destrucción de los alimentos para poder extraer sus nutrientes. Fíjese que la saliva contiene una sustancia llamada opiorfina, que es 6 veces más poderosa que la morfina. Imagínese cuando usted se lastima la boca, tal vez comiendo, tal vez muerde su lengua sin quererlo, sin desearlo, por accidente. Se siente el dolor de la mordida en la lengua, pero si no tuvieses la opiorfina, sería un dolor terrible, que no podría soportarlo. Pero por causa de esta sustancia, usted soporta dolores internos dentro de la boca, en la lengua, etcétera. La saliva modera la hidratación del cuerpo también. Esta, mis amados, nos ayuda a saber si el cuerpo necesita agua o no la necesita, y tiene muchos más beneficios. Lo que se trata de exponer es el poder que tiene de proteger. Fíjense qué interesante, la sangre nos perdona. Las lágrimas nos liberan. El agua nos purifica. La saliva nos protege. Mire qué tremendo. Son libaciones y también nos sana. La saliva también nos sana. Son libaciones que el Señor entregó como ofrenda. Y los beneficiados hemos sido nosotros. El honrado ha sido Dios, porque su Hijo lo entregó al Padre. Pero los beneficiados, mis amados, somos nosotros. ¿Cuántos pueden decir bendito evangelio? Bendito evangelio. Mire qué tremendo. Quinto derramamiento o quinta libación
es la libación o el derramamiento de sudor. Lucas capítulo 22, verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, fíjense que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. No está hablando de sangre, está hablando de sudor. Bien, quiero explicarle lo siguiente. En el libro de Génesis, capítulo 3, verso 19, se otorgó un castigo al hombre por su desobediencia. Y dice así, Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué? Porque en el huerto, recuerde usted que Adán no tenía necesidad de trabajar por los alimentos. ¿Por qué? Porque ahí todo estaba preparado para que el hombre, cuando sintiese hambre, pudiera estirar su mano y saciarse. El trabajo que le dieron a Adán fue de labrar y fue de cuidar el huerto. Unas funciones diferentes a lo que realmente era un trabajo. ¿Por qué? Porque dice la escritura que el que siembra tiene que esperar el tiempo de la cosecha. Y en el huerto no era así. En el huerto los frutos inmediatamente, mis amados, estaban dispuestos, listos para cuando el hombre quisiera saciarse, era saciado. Ahora, cuando él desobedece, viene el castigo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ese fue un castigo. Mire qué tremendo. Bien, quiero explicar algo. Cuando se habla del tabernáculo y se habla del oficio sacerdotal, recuerda que el propósito de Dios fue redimir al hombre, no dejarlo en la misma condición. Entonces tenemos una sombra en el Antiguo Testamento que nos habla acerca de los calzoncillos de lino. Los sacerdotes, mis estimados hermanos y amigos, necesitaban utilizar esta prenda. ¿Para qué? Para poder sudar lo menos posible que se pudiera dentro de el tabernáculo. Bien, voy a explicarlo. Estos calzoncillos de lino servían para hablar o tipificar la obra de la gracia en el Antiguo Testamento. Los calzoncillos estaban diseñados desde la cintura hasta los muslos. Esto era con el propósito de evitar a toda costa el sudor. Y es que el calor del desierto, mis amados, el fuego del altar y el esfuerzo del trabajo les producía sudar. Entonces, la forma de que esa prenda interior absorbía el agua que emanaba de su cuerpo, escuche bien, es el sudor que emanaba del cuerpo de ellos, ya sea por el esfuerzo, el fuego del altar o el calor del desierto, era inmediatamente absorbido por la ropa de lino. Ahora recuerde que la ropa de lino, mis amados, es lo más fresco que usted se pueda imaginar. Bien, ¿cuál era la razón de ese deseo divino? Señalaba que esto
no era por obra, perdón, señalaba esto, que no era por obra la salvación, sino por la justicia divina. Qué grande verdad revelaba este pañete de lino. Era por el cordero inmolado y por el esfuerzo humano, o por el esfuerzo humano, el perdón. Entonces, aquí nos damos cuenta que era por el cordero y no por el esfuerzo del hombre. En otras palabras, lo que está representando es la obra de la gracia. ¿Por qué? Porque hoy podemos alcanzar lo que nunca se pudo. Hoy lo podemos alcanzar mediante la gracia del Señor Jesucristo. Quiere decir que a nosotros no nos costó trabajo la salvación. A nosotros no nos costó trabajo el perdón. A nosotros no nos costó trabajo la bendición. Ni tampoco pagamos por la redención. No nos costó. Sino que el sacrificio de Jesús no solamente fue sangre, lágrimas, agua, saliva, sino que Él sudó por nosotros. Él sudó por nosotros porque Él es nuestro postrer Adán. Y lo que no podíamos alcanzar nosotros, el Señor lo alcanzó por nosotros. Él sudó por nosotros. Y es por eso que hoy tenemos acceso, mis estimados amigos y hermanos, a toda la gracia del Señor. Él murió, resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, se le entregó toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, nosotros hoy tenemos el privilegio de poder alcanzar todos estos beneficios. Mire qué maravilloso es el Señor. Podemos alcanzarlo solamente confesando su nombre, arrepintiéndonos de nuestros pecados, recibiéndole como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y recibir al Espíritu Santo como garantía de nuestra redención. Él hizo todo por nosotros, no solamente la sangre. Nos enfocamos en la sangre, pero también hubo lágrimas. También hubo agua para purificarnos. Porque esta oportunidad usted y yo vamos a entrar a esa agua. Porque esa agua a nosotros nos va a purificar hoy. Hoy es esta administración. Por eso que Jesús lavó los pies de los discípulos. ¿Por qué? Porque en el camino los pies se ensucian y hay que volverlos a lavar. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Dónde se lavan? En el agua de la palabra. Corintios capítulo 15, verso 10, primera carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 15, verso 10 afirma: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo. Miren qué tremendo. Pablo reconoce que su labor ha sido mayor que los apóstoles del Señor.
Pero él reconoce, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque lo que él tenía que hacer, el sudor de Jesús ya se había anticipado para hacerlo. Fue por eso que Pablo alcanzó muchas cosas, porque Jesús ya había pagado el precio y había ofrendado su sudor al Padre para que a nosotros no nos costara. Y Pablo dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué poderosa palabra y qué poderosa enseñanza. Vea cuántos beneficios hay. El beneficio de la sangre, el beneficio de las lágrimas, el beneficio del agua, el beneficio de la saliva y el beneficio del sudor. Bien, yo termino. Dice el apóstol Pablo que si nosotros comemos o bebemos sin entender estos misterios, sin entender estas acciones o ministraciones, juicio comemos. Por eso vea usted esta oportunidad. Cuán grande fue el sacrificio del Señor, el esfuerzo, las lágrimas, hasta llegar a la cruz, salir resucitado y poder encontrarnos con la gracia que lo hace todo y lo hizo todo por nosotros. Hoy tenemos acceso a la ministración del agua que nos purifica, que purifica nuestros pensamientos, purifica nuestros pies para que estén limpios, preparados para cuando Cristo venga por nosotros. El Señor nos tome por dignos de subir con Él. Cuando Jesús resucitó, había un sudario que estaba doblado. Y cuando Pedro llega y entra a aquel lugar, la tumba estaba vacía, pero el sudario estaba doblado. Y quiero decirle esta oportunidad que cuando usted utiliza la ropa, regularmente la ropa sucia la desecha, la coloca aparte. Y siempre la ropa limpia está doblada. Cuando el Señor resucitó, ese lienzo, ese sudario, estaba limpio. Porque el Señor resucitó con un cuerpo de gloria. No con el que llegó a la tumba, sino con un cuerpo diferente. Porque todo ya había sido pagado. Todo. Y cuando un amo doblaba alguna prenda,
y esa prenda se quedaba visible en la mesa y el amo se iba, eso significaba para el siervo que él iba a regresar pronto. Sí. Amén. Cuando dejaba la prenda tirada o arrugada, eso significaba que el amo no iba a regresar más. Pero esa prenda estaba doblada. ¿Por qué? Porque el Señor vuelve por nosotros. Bien, ¿qué le parece si cierra sus ojitos y nos dirige en una oración? Quiero pedirle al pastor Armando si nos puede dirigir en una oración de concientización. Que el Amén. Señor perdone nuestros pecados, que nos ayude a asirnos de la gracia y de los beneficios de la sangre, de las lágrimas, del agua, de la saliva, del sudor de Jesús. Pastor Amén. Armando, ¿nos puedes ayudar Amén. Amén. en esta oración? Suplico, por favor, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a elevar una oración ante la presencia de Dios Altísimo para pedir misericordia y bendición suprema. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias por este momento de reunión, donde el pueblo tuyo, Señor, se reúne para hacer recordatorio de aquel acontecimiento tan hermoso en el cual tú te reuniste con tus discípulos, cuando tú te reuniste en aquella mesa donde serviste la mesa y serviste, Padre Santo, aquel vino y aquel pan para ser tomados. Y te pedimos, Padre Santo, que en base a aquel recordatorio y con la esperanza suprema de que algún día estaremos en tu presencia, Señor, allá en el reino de los cielos, servidos en aquellas bodas del Cordero, donde tú prácticamente, bendito Dios, nos servirás aquellos alimentos, Señor. Padre Santo, esa sangre que representa ese perdón, esa bendición que tú nos das a través del perdón de pecados, a través del derramamiento de sangre del Cordero inmolado en la cruz, del Cordero Santo, del Cordero de Gloria de nuestro Señor Jesucristo, que hizo propiciación de esa sangre derramada a favor nuestro. Te pedimos, Padre Santo, que podamos tomar estos santos y sagrados alimentos, Señor, bajo tu cuidado, bajo tu supervisión, Padre Santo, pero con todo el amor, con todo el recordatorio que merece, Señor, de saber que estamos en una cobertura santa de un Dios maravilloso, Padre Santo, y poder tomar, Señor, este pan que también representa tu cuerpo, Padre Santo, y que un cuerpo que fue molado, un cuerpo que fue golpeado, un cuerpo que fue vituperado, Padre Santo, pero que tú lo ofreciste, Señor, por un amor dispuesto, por un amor genuino derramado a toda la humanidad. Padre, te damos gracias, Señor, por estos hermosos beneficios de gracia, por esas lágrimas que tú derramaste, Señor, por esa agua que brotó de tu costado, por ese sudor también derramado, Señor, que dice la palabra que como gotas de sangre, y también por aquella saliva que representó una sanidad para aquella persona que era ciega y recobró la vista. Padre Santo, te pedimos, Padre Santo, que bendigas este acto hermoso, este acto sublime, en el cual tus hijos, Señor, estamos en una reunión y celebrando esta cena, Señor, en la cual tú nos has invitado y la cual aceptamos con la mayor alegría, con el mayor gozo y con el mayor beneplácito. Todo te lo agradecemos, Padre, en la unción del Espíritu Santo, pero en el nombre supremo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, quiero pedirle que los elementos, el vino y el pan, estén debidamente preparados y separados. Y en la autoridad que tenemos como ministros de este evangelio y de Jesucristo, bendecimos estos elementos. Bendecimos el vino y bendecimos el pan.
en el nombre de Jesús, que los efectos de esta ministración vengan sobre los hijos y las hijas de Dios. Bien. Dice Pablo, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo del Señor y de la sangre del Señor. Así que nosotros conscientemente, mis amados, participamos de el pan. Jesús dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Puede usted comer del pan. El cuerpo del Señor fue molido, mis amados, para que nosotros también crucifiquemos nuestras pasiones. Esos deseos sean crucificados juntamente con Cristo para destrucción. Y el Señor dijo: esta es mi copa, esta es la copa del nuevo pacto. Es mi sangre que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. ¿Puede usted participar de la copa? Esa sangre fue derramada para traer vida. Amén. Para perdón de pecados. Amén. Y traer vida a los que en él creen. Amén. Con sus ojitos cerrados, demos gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por habernos hallado en tu misericordia. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo. Gracias por haber diseñado un plan de salvación para nosotros, que estábamos ajenos a las promesas, que estábamos sin Dios y sin esperanza, y que lo único que restaba era la separación eterna. Pero tú nos has hallado. Nos has puesto, Señor, no solamente en este camino como tus hijos, sino que nos has llamado a colaborar contigo. Oh, santo, Nos santo. has llamado colaboradores. Oh, Jesús. Nos has dado parte en esta grande obra Oh, bendito de predicar el evangelio a toda criatura y en toda nación, Señor. Gracias te damos, mi Dios, esta oportunidad. Yo te pido que la administración, Señor, de estas libaciones venga sobre tus hijos en este momento, Señor, sobre tus hijas, sobre tus siervos, sobre las congregaciones, Señor, sobre sus familias, sobre sus hijos, sobre sus nietos. Extiende tus bendiciones. Extiende tu cobertura, Señor. Y los efectos de tu reino sean visibles y palpables en el nombre de Cristo. Alabado Rey de Gloria. Gracias, Jesús. Bendito. Amén.